Adrián, el físico barbudo, y estamos aquí en el canal de Paco Zoico hablando sobre Jurassic Park y lo que ha supuesto para mí en mi vida. Señora y caballero, aquí me presento en un vídeo del Paco Zoico. Mi nombre es Marco Andaluz y voy a responder a las siguientes preguntas que se me han propuesto para celebrar el 25 aniversario de esta gran, maravillosa y aclamada Jurassic Park. Hombre Paco, para mí es un gusto participar en este vídeo homenaje a Jurassic Park, que sabes que son unas películas que a mí me encantan. Dios mío, Parque Jurásico, mira, se me ponen los pelos como escarpias. Me acuerdo perfectamente del primer día que vi Jurassic Park, que vi Parque Jurásico. Realmente no sé cuándo fue la primera vez que vi Parque Jurásico, porque cuando la estrenaron yo tenía 3 o 4 años. Creo recordar que mi familia la tenía en VHS y sí que recuerdo que la primera vez que la vi me dio muchísimo miedo. Yo tenía pesadillas con que había velociraptores en casa que iban a rajarme la tripa y a matarme. Yo tenía 9 años, acudí al cine con mis padres y con mi prima Paula, y este momento, octubre de 1993, estando con mis padres y con mi prima viendo Parque Jurásico en el cine, para mí fue un antes y un después. Pero pese a ese miedo, no paraba de verla, es decir, yo pedía volver a ver Parque Jurásico en plan masoca. Pues no recuerdo la primera vez que vi Parque Jurásico con exactitud, pero lo que sí que sé es que fue en Navidad o del 93 o 94, cuando salió un vídeo, que la vi todas las Navidades una y otra vez, tanto que quemé la cinta de vídeo y mis padres tuvieron que comprarme otra. Yo vi el estreno de Parque Jurásico 1 en el cine. Creo que yo tenía más o menos 10 o 11 años y estaba en la casa de mi vecino con mi hermano y la estaban dando en la televisión, no me acuerdo el canal, y fue ahí la primera vez que la vi. Bueno, la primera vez que vi Parque Jurásico fue en su estreno en 1993. Yo tenía como unos 5 años y medio. En el instituto fui a verla al cine con una buena amiga del instituto, y fue muy gracioso porque estuvo dando saltos todo el rato por los sustos. Y recuerdo ir con mis padres y mi hermano a ver la película, y que en la primera escena, cuando se ve una caja moviéndose y con la música ahí súper tal, me acuerdo de haberme girado a mi hermano y haberle dicho: ¡ay, hay un dinosaurio! Como diciendo, que yo sé de esto. Creo que igual tenía 4 o 5 años cuando vi Parque Jurásico por primera vez. Mis padres la habían alquilado en VHS y recuerdo que me impresionó tanto el momento en el que el Rex se come al abogado. Eso me marcó muchísimo. Pues la verdad es que no lo recuerdo muy bien. De hecho, yo creo que era muy pequeña cuando se estrenó la película Jurassic Park, la primera parte, en 1993, así que desde luego que no fui a verla al cine, pero sí recuerdo esas primeras veces que yo veía Jurassic Park en la televisión, en mi casa. Recuerdo que tenía unos 4 años aproximadamente y recuerdo que la vi en la televisión. Recuerdo que no la vi en el cine, vergüenza para mí. Pero yo era un chico bueno, seguía las leyes y era una película no recomendada para menores de 13. Sí, yo creo. Y yo era pequeñito, así que yo recuerdo haberla visto en casa de mi tío en VHS. Y tenía una sensación extraña, ¿no? Porque la película siempre que la ponían la veía porque me encantaba, luego también la tenía en VHS para verla todas las veces que quisiera. La primera vez que vi Parque Jurásico, bueno, resulta que ya eran como las 12 de la noche, yo tenía como 8 años, entonces yo quería asustarme, quería buscar una película de terror y entonces estuve buscando y cambiándole canales, le cambio y de repente sale como una mandíbula que muerde algo y entonces me asusto y yo creo que hasta me hice pipí en la cama, bueno, quién sabe. Bueno, seguía siendo también, yo creo que era aún así más pequeño de lo que recomendaban, pero la vi en VHS en casa de mi tío. La verdad es que no recuerdo la primera vez que vi Jurassic Park. Sí recuerdo la primera vez que vi la tercera película de Jurassic Park. Quiero recordar que sí, que tenía unos 5 años, unos 6 años, y fui a casa de uno de mis amigos a ver una película, y la madre nos puso Parque Jurásico, El Mundo Perdido. Solo recuerdo que la primera escena me asustó un montón. Esa escena incluso hasta me tenía que tapar los ojos del miedo que me daba. Como un año después o unos meses después, no me acuerdo muy bien, volví a ver la película, pero ya completa, y ya supe que no era de terror, pero me asusté en ese entonces, tenía 8 años. No creo que sea algo que pueda olvidar. Tenía 7 años. Mi madre salió del cine alterada por la cantidad de sustos y de escenas adrenalínicas que había. No estaba acostumbrada a ese tipo de cine.
Y al salir lo primero que pregunté es, ¿puedo volver a entrar y verla de nuevo? Bueno, aquí va a demostrarse lo viejuna que soy, porque yo tuve la suerte de ver la película el día del estreno, además, en Gran Vía, en Madrid, y esa fue la primera vez que yo vi Parque Jurásico y la verdad es que pues fue toda una experiencia. Cuando se estrenó Jurassic Park, yo tenía unos 6 años. Quizá era demasiado joven para que mis padres me llevasen al cine a ver una película con tanta violencia. Así que tuve que esperar a que se emitiese por televisión. Concretamente vi la emisión que hicieron en TV3, la televisión autonómica catalana. Recuerdo que la grabé en VHS, en cintas, así que os podéis imaginar la calidad que tenía. Lo que pasa es que después de la película emitieron también el cómo se hizo, así que en una única cinta tenía la película y el cómo se hizo. No sé qué habrá sido de ese VHS, pero os aseguro que es la cinta que más veces he visto. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui al cine a ver Parque Jurásico, además recuerdo dónde fue y hasta la hora que fue. Era la primera vez que iba al cine en mi vida y fue mi madre conmigo y me acuerdo que eran las 8:30 de la tarde, llevábamos un montón de tiempo esperando cola y 4 o 5 personas que había por delante nuestra pues se llevaron las últimas localidades que había de cine. Y me puse a llorar como una magdalena y mi madre pues que era muy suya y mi madre en una de estas lo que hizo fue, dice, no te preocupes hijo, que hoy vas a ver Jurassic Park. Fuimos a la sesión de las 11:30, lo que es la sesión golfa, y fui con mi madre a verla, además tenía muchísimo sueño, pero bueno, vi la película, no me dormí, para mí ir al cine era una experiencia que no había vivido nunca y recuerdo exactamente muchas de las cosas que pasaron dentro del cine con las palomitas y todo, yo estaba alucinando, además que lo recuerdo, ya os lo digo perfectamente. No lo recuerdo, vamos, creo que no lo recuerdo, o sea, sé que en el cine no lo vi porque yo era muy pequeño, o sea, cuando se estrenó Jurassic Park, que fue en 1993, yo tendría 3-4 años, yo sé que con esa edad no vi Parque Jurásico. ¿Recuerdas la primera vez que viste Parque Jurásico? No, era muy pequeñito. Yo la vi a posteriori porque me la puso mi madre en VHS, porque ella sí que fue al cine a verla. Y lo cierto es que no, yo era muy pequeño cuando vi la primera película, así que no recuerdo absolutamente nada. Sí que recuerdo ciertas partes que me pudieron marcar, como el principio, pero ya está, nada más. No recuerdo gran cosa. Pues la primera vez que vi Parque Jurásico tenía 4 años, así que tengo la vi en el cine. Tengo el recuerdo de que fui, de que me gustó, pero en sí de la película no lo recuerdo. Pues a ver, yo la primera vez que vi Jurassic Park fue ya a toro pasado un poco, porque cuando salió tenía 5 años y claro, pues no era una película para ir a llevar a un niño a verla al cine, todavía. Pues la verdad es que no me acuerdo de la primera vez que la vi. Tenía yo 5 añitos recién cumplidos y sé que la tuve que ver en el cine, aunque ni yo ni mis padres se acuerdan. Porque aquellas navidades cuando salió la tirada de juguetes de la peli, yo estaba como loco detrás del tiranosaurio aquel grande. Y la había visto, estoy seguro de que la había visto. Pero sí es verdad que ya con 7 o así, la vi en el estante de mis primos y le dije, ay, dejadme la cinta. Y vamos, casi no se la devuelvo porque me obsesioné con ella, casi la fundo hasta que ya conseguí que me la regalaran para un cumple o algo así y ya tenía yo ahí Jurassic Park Forever para mí, vaya. Bueno, era muy pequeño, tendría 1, 2 o 3 años, lo tengo que la dan por la tele y tus padres pues te dicen, mira esto. Y mis padres además me dicen que cuando yo veía Parque Jurásico o algún documental de dinosaurios, que veía muchísimos, todo lo que daban por la tele, pues si estaba llorando, por ejemplo, porque era un bebé y tal, si veía un dinosaurio, era ver un dinosaurio y dejaba de llorar. O sea, me quedaba anonadado mirando la pantalla. Sí que recuerdo la primera vez que vi Parque Jurásico porque la vi en el cine y además la vi con mis amigos y yo creo que era de las primeras veces que iba al cine sola. Y tengo un recuerdo de la película como de haberlo pasado mal, de haberlo vivido con terror, ¿no? Era una película de miedo para mí. Bueno, luego más tarde quizás sí que se pueda contar como primera vez la que yo elegí verla, ¿no? La que yo dije, ostras, soy consciente de que estoy viendo la película. Esa vez sí que la recuerdo. Y fue entre los 5 o 6 años. Y la verdad es que me impactó muchísimo. La primera vez que vi Jurassic Park debía tener alrededor de 8 años de edad. Desde entonces me enamoré de los dinosaurios. Para ese entonces ya existía la primera y la segunda película y la tercera entrega saldría un par de años después. Recuerdo que he visto esta película por lo menos unas 30 veces.
e incluso me fascinaba hacer maratón de las 3 películas seguidas. La primera vez que la vi, después de En busca del Valle Encantado. Tendría 4 años cuando la vi, y yo lo que no tenía en cuenta, y sobre todo no era consciente de que esas imágenes donde se mostraba por primera vez a dinosaurios que rozaban con la realidad, habían marcado un antes y un después. Y, o sea, me había enamorado de un hito del cine. Lucas creo que no la ha visto, pero yo sí. Y la primera vez que la vi tenía 7 años, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque fue la primera vez que iba a ver una peli al cine que no era de dibujos animados. La anterior que había visto era Aladdin y bueno, pues esta era la primera vez que veía una peli de mayores, en la que había cosas que daban un poco de miedo. Y bueno, pues lo recuerdo como un momento mágico, es un hito en mi historia como espectadora en realidad, ¿no? Y salir del cine entusiasmada por esos efectos especiales que había visto, que jamás lo había visto antes, y cómo podían hacer que los animales parecieran tan vivos, ¿no? Y entonces yo ahí flipé un montón y me gustó un montón la peli. Y cuando salió la película, sé que la teníamos en VHS y me la puso en algún momento de mi vida. Yo no sé si con 4 o 5 años, pero sí que me la puso. No tengo el recuerdo de ver por primera vez la película. Es como la típica película que directamente ya, como que forma parte directamente de tu vida, ¿no? Lo que sí recuerdo es la segunda vez que la vi ya en mi casa. Y me rodeé de todos los juguetes y mi madre decía, madre mía, se ha traído la sagurda entera. Y recuerdo que me decía también que no entendía cómo siendo tan chico no me daba miedo la escena de las cocinas porque a ella le acojonaba. Bueno, increíble la veces que habré visto esta película. Joder, difícil pregunta, porque es que Jurassic Park tiene auténticas joyas de que no solamente como escenas son una maravilla, sino que es que directamente forman parte de la historia del cine. Cuando llegan por primera vez en helicóptero a la isla de Nublar y suena esa banda sonora tan maravillosa, con el tema principal de la banda sonora de fondo. Vamos, que se me saltaban las lágrimas siempre que veo esa escena. Esa escena, mira que he visto veces la película, pero aún me sigue poniendo la piel de gallina. Hay 2 escenas que me encantan de Parque Jurásico. Una es cuando aparece por primera vez el Rex. El ataque del Tyrannosaurus Rex a los 2 jeeps en mitad del camino con la tormenta. Es magistral esa escena. En la que están ahí metidos en el coche que se había quedado parado por un fallo en Parque Jurásico y empieza a llover de la leche fuera. Justo antes de que se introduzca en la acción, aparece este vaso de agua vibrando. ¡Bum! 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 ¡Oh, Dios mío! Algo se acerca. ¡Joder, maldito Spielberg! ¿Cómo nos sabe tener ahí pillados? Que ya nos va diciendo aquí va a pasar algo grave, algo duro. Y bueno, toda esa escena es brutal, inolvidable. Y por supuesto que es una de las escenas favoritas que yo tengo aquí guardadas de la historia del cine. El momento cabra con el T-Rex cuando los coches se quedan parados justamente enfrente de la valla del T-Rex. Esa escena me impactó muchísimo de pequeño, me aterró porque esos tintes de terror con los que maneja Spielberg me parecen maravillosos y fue algo que me encantó desde cuando empieza el tema de que se apaga, digamos, se quedan sin energía, hasta el momento en el que T-Rex lanza el puñetero 4x4 por debajo. Bueno, me pareció oro, o sea, esa es una de mis escenas favoritas. Esa sensación de poder de la naturaleza, ¿no? De lo indomable, de que no podemos controlarla. En concreto hay un plano que me encanta, de que es justo cuando el tiranosaurio arranca la alambrada, pega 2 pasos y... Cuando el tiranosaurio Rex sale de su recinto por primera vez y emite ese rugido, pelos de punta. Es una escena que a día de hoy me sigue pareciendo espectacular para ser del año que es, y que me parece que no ha envejecido a nada y que te pone los vellos de punta porque dices, ya están sueltos. Luego la otra es cuando el Tyrannosaurus Rex, esto es ya cuando empieza el salseo de la película, que coge y le arranca el baño donde está. Recuerdo que de pequeño esa escena me hacía mucha gracia. No solo porque es la escena más terrorífica y tensa de la película y donde ves por primera vez al dinosaurio, ¿no? Sino que esos efectos, esa combinación de animatrónico y digital, no sé qué hicieron, pero dieron la tecla y para mí a día de hoy sigue siendo una de las escenas con mejores efectos de la historia del cine. Yo ahí sigo viendo un dinosaurio, o sea, es de los efectos más creíbles que hay, ¿no? A día de hoy sigue siendo impresionante, a todos los niveles además.
Pero creo que me quedaría con la escena en la que los niños se esconden de los velociraptores en la cocina. O sea, creo que es una de las escenas donde más tensión he pasado nunca. Es súper tensa, es terrorífica y me encantaban los velociraptores. La imagen del velociraptor ahí viendo cómo asoma el hocico por el cristal redondo y se llena todo de aire es alucinante. Porque aunque de pequeña me daba mucho estrés, me gustaba porque se veía ahí que los velociraptores eran súper listos. Ese miedo primordial y primitivo a ser devorado. Porque era una mezcla de miedo, pero miedo que me cagaba, pero a la misma vez fascinación, no podía dejar de repetir, o sea, lo pasaba muy mal y me ponía muy nervioso viéndola, pero no podía dejar de verla. De hecho, hay veces que no me ponía la película entera, me ponía solo esa escena. Me gustaba sufrir, pero es que me encantaba, o sea, me metía totalmente y como me encantaban tanto los dinosaurios, era como, vale, tenerles miedo pero disfrutar de ellos, era una cosa un poco rara. Principalmente la escena en la que aparece la garra del velociraptor en el suelo, una escena buenísima además, dando un par de golpes en el... Increíble, me parece increíble esa escena. Que me parece una joya también. Ahí la cocina es tremendo también como juega el terror. A mí es que el cine de terror me gusta mucho, entonces obviamente mis escenas favoritas siempre van a tirar por el cine de terror. Me pone los pelos de punta y la he visto cientos de veces. Mi escena favorita es, sin duda, la escena del brachiosaurio. Es que es magia. Todos los invitados a Parque Jurásico, a Jurassic Park, llegan por primera vez y ven los brachiosaurios moviéndose y ves al Dr. Grant y a la doctora Sadler con los ojos como platos. Que está Alan Grant en el jeep y gira la cabeza y se quita las gafas y ve al brachiosaurio, eso es parte ya de la historia del cine. Suena de fondo el tema principal. ¿Tiranosaurio? ¿Dice que tienen un Rex? Repita eso. Luego hablan con Hammond y Hammond dice la frase de bienvenidos a Jurassic Park. Y ves el fondo con el lago y los dinosaurios, la música esa y la escena con los dinosaurios, todo el primer encontronazo. Y es una escena como muy emocionante, ¿no? Y entiendes, ¿no? Ves a Alan Grant, ves a Ellie Sattler, esa emoción de ver un dinosaurio vivo y para mí es muy emocionante, sigue siendo mi escena favorita. Es que es otro nivel, me repito, pero por tercera vez es mágica. Pues es una escena preciosa y a mí siempre me saca las lágrimas cuando la veo. A mí una escena que me flipa de Parque Jurásico es la que explican cómo del culo de un mosquito se podía sacar algo tan diminuto como una molécula de ADN y de esa cosa hiperdiminuta que es que ni se veía, se podía clonar un dinosaurio entero. También me gusta muchísimo, enlazando con este tipo de dinosaurios, el momento en que se quedan dormidos en el árbol y aparecen los brachiosaurios. En el árbol y de repente al brachiosaurio lo pueden tocar y les estornuda, ¿no? Y para mí me parece un poco que es la síntesis de todo lo que pasa en la película, ¿no? Por primera vez llevan tras ellos toda la película intentando comérselos y por primera vez ven unos dinosaurios que son amigables. La persecución del tiranosaurio. Cuando intenta ahí pillar a Ian, a Ellie y a Robert, cuando está ahí que te como. Llegó a gustarme tanto la escena que hoy en día, vamos, la he recreado en un vídeo aparte con un socio mío de México que tengo. Pero luego también una escena que me gusta mucho por todo lo que simboliza ese cambio de mentalidad que tiene Hammond es la conversación profunda que tienen comiendo helado Hammond y Ellie Sattler en el centro de visitantes sobre lo que ha supuesto el desastre que ha ocurrido en el parque. Pues de mi escena favorita la verdad es que estoy entre dos. Una es cuando Dennis intenta escapar y el dilofosaurio le tira todo el escupitajo de veneno en la cara y se intenta ir al jeep y luego en el jeep resulta que lo tiene al lado y el dilofosaurio se abre así como si fuera un paraguas. Esa escena siempre me ha dado mucho miedo, es muy oscura, está lloviendo y el grito de Dennis Nedry siempre me ha dado muchísimo miedo. Y yo creo que la escena del final cuando llega el T-Rex se enfrenta a los velociraptores mientras huyen del parque. Es la escena del tiranosaurio con el cartel de Dinosaur Roulette de Earth cuando, bueno, se carga a los velociraptores tal y pega este rugido que vamos, destroza el centro de visitantes y se va cayendo así la pancarta esta. Tenemos la tensión de que nuestros protagonistas están siendo acechados por estos dos raptores, apenas tienen salida y cuando parece que todo está perdido sale el T-Rex y devora a los dos raptores.
Después de que este monstruoso animal vence a los velociraptores y grita con una fuerza impresionante. Creo que es espectacular y que todos los que hemos visto la peli tenemos esa escena grabada en la cabeza y en el corazón. Y la verdad es que para mí esa es una de las escenas que recuerdo con más cariño de la película. Creo que la escena está muy bien lograda, la música de John Williams es espectacular, los efectos visuales son muy buenos, o sea, el CGI en esa escena es impresionante y, como no, es una escena clásica. Cae el cartel de When Dinosaurs Ruled the Earth sobre el Tyrannosaurus Rex. La escena en la que Ellie Sattler investiga lo que le pasa a la Triceratops enferma muestra que la doctora es uno de los personajes más versátiles de la saga. Y es en el momento en que la doctora Sattler mete la mano ahí en la caca. Menudo montón de mierda. Del Triceratops para buscar qué le había pasado a la Triceratops, que se había puesto enferma. Esa escena del Triceratops me gusta mucho porque estás en un momento muy, muy emocional, está Alan ahí como viviendo su sueño de niño, Ellie llorando, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y de repente, ¡pas!, te rompe ahí un poquito esa emoción con una broma y te descojonas, te partes de risa. Y en la que Ian Malcolm hace una exposición sobre la teoría del caos a la doctora Sattler. Divulgación científica en una superproducción de Hollywood. Y por supuesto una escena que me parece de las más épicas. ¡Qué lista eres! John Hammond es un personaje que me gusta mucho porque al fin y al cabo es el creador de todo lo que hemos podido disfrutar. Sin él no habría Jurassic Park. El que tuvo la brillante idea de que todas las personas pudieran disfrutar de dinosaurios en vivo. Evoluciona muchísimo en la película, que pasa a ser de un empresario que quiere construir un parque, a pesar que al principio sí que quería para todos los públicos y que fuesen todos, pero que se preocupa ya más por las personas. Pasa de capitalista a naturalista en poquito tiempo. Siempre quise tener un abuelete como Hammond, ¿no? Que se manejase muy bien en la cocina. Pero mi personaje favorito siempre ha sido Ian Malcolm. El humor que tiene, la ironía que tiene, el cómo juega con ello, los chistes que mete me gusta muchísimo. Con ese pasutismo, que al principio me ponía nervioso, pero luego dije, che, es que es el mejor de todo, hay que tomarse las cosas con calma. A nivel de personalidad es el que siempre me gustaba más, el más gamberro, el que más ponía ese toque de gracia, de picardía. Pero además es de los pocos, por no decir el único, que se plantea si lo que se ha hecho es correcto o no. Tuve un tiempo en el que todas mis mascotas se llamaban Malcolm, todas las mascotas que no fueran mías, daba igual las que pasaran alrededor de mí, todas tenían que llamarse Malcolm. Y bueno, tuve un crush adolescente con Jeff Goldblum que también seguro que lo comparto con muchísima gente porque era súper atractivo y sigue siéndolo. Ya lo dice el propio John Hammond en la película, que es un personaje con exceso de personalidad. Pues ver un matemático tan diferente, tan raro, no sé, me llamó mucho la atención. Para una película de estas características, donde se supone que los científicos tienen que seguir un estereotipo que Malcolm no sigue para nada. Y en particular su explicación del caos es algo que nunca he olvidado. Cada vez que oigo hablar del caos, la teoría del caos en matemáticas, siempre recuerdo la explicación que hace Malcolm en esta película. Fíjate tú qué tontería, una historia tan simple con un gesto tan corriente y que se queda guardado hasta el día de hoy. Y es que de todos los personajes es el que más me divierte y a la vez más me inspira como científico. Es ese toque de soberbia que tiene Ian Malcolm que le hace un personaje tan especial y que posiblemente si se lo pusieras a otro personaje no tendría la misma gracia y el mismo toque que tiene en este personaje. Y en tercer lugar, esa capacidad que tiene Malcolm para darse cuenta de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y anteponerse a los hechos basándose en una teoría que es la teoría del caos, la cual le lleva a pensar en aquella frase tan famosa que no puede gustar más a nadie que a un biólogo: la vida se abre camino. Y como no nos podemos olvidar su peculiar risa en el avión antes de llegar a Isla Nublar. Y el menudo montón de mierda. También. Mi personaje favorito, pues cuando eres niño es Alan Grant y cuando maduras y tienes esa picardía y ese grado de canalla te quedas con Ian Malcolm. Así que voy a decir que mi personaje favorito actualmente de esa película es Ian Malcolm. Tim, porque me recuerda un poco a cómo yo era de pequeña, ¿no? Es el niño repelentito. Yo no era muy repelente con los dinosaurios, pero sí en general. Así que me gusta mucho, empatizo mucho con Tim, las que Storpon o toda esta escena que tiene con la franja, la
verja cuando se electrifica y se le para el corazón y bueno, Tim me produce particular ternura. No puedo decirte uno, tengo que decirte dos. La pareja de paleontólogos, Ellie Sattler y Alan Grant. Pues mi personaje favorito es, por supuesto, la doctora Ellie Sattler, porque es un ejemplo muy guay de personaje femenino en la ficción y de mujer científica. Ellie, además de ser un icono feminista, para mí, me parece una de las personas más inteligentes de la saga. Como he dicho, es uno de los más versátiles. Sabe de paleobotánica, de botánica moderna, de farmacognosia y tiene habilidades de enfermería, o sea, es maravillosa. Siempre se dice que a los 6 años es una edad muy crítica en las niñas para decidirse a ser científicas o no, porque a partir de esa edad es cuando empiezan a surgir los roles de género y las inseguridades. Entonces yo creo que justo en ese momento ver un referente paleontológico en el cine, en mi película favorita, como Ellie Sattler, fue muy importante. Que se ve la emoción y toda la alegría en parte que siente, ¿no?, por ver por primera vez a esos dinosaurios en carne y hueso, que no duda en ayudarlos cuando puede, también por toda esa relación tan curiosa que tiene con el Dr. Grant, que es súper divertida, también cómo trata a los niños, porque es una persona muy cercana. Es algo que me agradó mucho desde el primer momento, ver una paleontóloga, una mujer paleontóloga fuerte, independiente, que no es la típica heroína que pues, va gritando para que la salve el héroe de turno. Un gran ejemplo de personaje femenino en una película de acción. Me encanta, la verdad es que es un gran personaje. ¿Os acordáis? Esa que se calzaba el guante y metía la mano hasta dentro de todo el ñordaco de Triceratops para ver qué es lo que le podía haber sentado mal a esa pobre criatura. ¡Oh, yeah! Que coge y se pone a cuidarle y todo eso, o sea, me parece súper tierno y es... Ahí fue donde aprendí, ¿sabes qué? Que le peten a las princesas. Yo quiero ser científica. Mi personaje favorito es Alan Grant, es decir, un paleontólogo dedicado, serio. Es un personaje que además evoluciona muchísimo, incluso solo en la primera película. Es muy sabio y aún así aprende. Por paleontólogo, por guay, porque sabe de dinosaurios y es el que te cuenta las cositas. Cuando lo vi de pequeño yo quería ser como él, quería saber tanto de dinosaurios como sabía él y emocionarme al hablar de dinosaurios como Alan. Es el paleontólogo en el que me miraba como reflejo, yo quería ser así de mayor. Sí que es verdad que cuando era pequeñito le tenía mucha manía a Malcolm, pero con el paso de pocos años empecé a cogerle mucho cariño, sobre todo desde El Mundo Perdido. Que ese espíritu paleontológico que lleva en sus hombros te transmite ese acercamiento a la investigación y al amor por esos animales extintos. Sí que es cierto que ahora que lo pienso como personaje quizás me guste más... me gusta más Ian Malcolm, pero desde pequeño siempre, pues era súper fan de Alan Grant, ¿no? Porque también cuando eres más pequeño, un personaje no tan alocado como Ian Malcolm, que no lo llegas a comprender bien, los chistes que hace, su humor, no lo llegas a entender tanto, ¿no? Entonces, pues de pequeño entendía más a Alan Grant. El paleontólogo, yo me quería sentir más representado por Alan Grant, ¿no? Prefiero o me gustaría quedarme con ese cariño que le tenía al personaje cuando era pequeño. A ver, mi personaje favorito, pues es que son muchos. Son muchos personajes y la verdad es que no... Es que a lo mejor ni siquiera es un personaje lo que me gustan de verdad son los dinosaurios y no se me ocurre quién podría ser mi personaje favorito porque es que son tan buenos y son tantos que ¿quién podría ser mi personaje favorito? ¿Denis Nedry? No sé si los dinosaurios cuenten como personajes, pero la verdad, la forma en que están hechos y su realismo para la época en la que fue grabada me impresiona. No tengo un personaje favorito de Parque Jurásico, todos están bien en su medida, pero yo creo que los protagonistas son los dinosaurios y en concreto me quedo con el protagonismo del Tiranosaurio Rex. Mi personaje favorito, aunque me riñen de que no es un personaje, es el Dilophosaurus, porque tira veneno y me parece la cosa más adorable y de este mundo, es genial.
Mi personaje favorito es Mr. ADN, de la animación esta que cuando llegan al parque y les explican cómo han hecho para tener los dinosaurios. Recuerdo que el trozo ese que están en el cine, ven la animación de lo que explican lo del ámbar y tal, me encantaba de pequeño. Además eran un montón de conceptos nuevos que yo no había oído en la vida y bueno, me parecía muy interesante y el personaje ese, chapó. ¿Tuvo Parque Jurásico algún tipo de influencia en mí? Después de ver esto, ¿tú qué dirías? Pues sí, a día de hoy soy paleontóloga de dinosaurios carnívoros y fue cuando vi Jurassic Park cuando yo ya me flipaban los dinosaurios, por eso fui a ver la película a pesar de no estar recomendada para menores de... fui a ver la película porque me chiflaban, pero ahí descubrí que existía la profesión de paleontólogo o paleontóloga y dije... Pues porque hay una profesión que se dedica a estudiar dinosaurios, pues allá que voy. Parque Jurásico tuvo mucha influencia en mi vida, tanto como que he llegado a hacer de mi afición a los dinosaurios mi profesión y ahora soy paleontólogo de dinosaurios en la UNED. O influencia tenía, no en que quisiera ser paleontólogo porque eso lo tenía yo claro, de que tengo uso de razón. Pero sí en mi grupo de estudio, porque yo el primer nombre de dinosaurio que me aprendí fue Diplodocus, entonces yo era Diplodocus para arriba, Diplodocus para abajo, así que para mí, por aquel entonces, los dentiagudos eran malos. Pero entonces llegaron a mi casa tanto mi gata como Jurassic Park. Y conforme más observaba a mi gata y más veces me veía Jurassic Park, menos malos me parecían los carnívoros y más fascinantes. Y así pasé de ser el niño de Diplodocus al niño Pteropodon. Y entonces, a pesar de muchos profesores y profesoras que me estuvieron diciendo durante años, este es un sueño de niña que de mayor vas a ser otra cosa porque con eso no vas a ganar para comer. Pero a día de hoy soy paleontóloga y estoy muy contenta de que Jurassic Park me cambiase la vida. Que si tuvo influencia en mí, pues un cojón y medio, porque me obsesioné. Para mi comunión que me pilló después me regalaron enciclopedias enormes de dinosaurios. Ahora se me han olvidado la mayoría, pero me sabía el nombre de un cojón de dinosaurios. Todo muñeco de dinosaurios. Todavía los tengo en un baúl, toda la colección con su JP Jurassic Park oficial. El coche con las luces de verdad, que disparaba por detrás los dardos y que al chocarse saltaba la tapa. O sea, esto solo tengo, el dinosaurio Rex así, de goma con todas las venas ahí marcadas. Así que sí tuvo un rato de influencia. A mí esa película me cambió la vida. Yo salí del cine teniendo un objetivo clarísimo, clonar un dinosaurio. Claro, ese objetivo vital me costó unos cuantos años, porque tuve que estudiar biología, 5 añitos, luego hacer un máster en genética y luego un doctorado también en ingeniería genética. Y aquí estoy, todavía sin mi dinosaurio, pues estoy en ello, sigo estudiando para conseguirlo. Jurassic Park tuvo mucha más influencia de la que pienso en mí. Para empezar, es mi película favorita, sin lugar a dudas, y fue la razón por la que me adentré y me aficioné tantísimo al mundo de la paleontología, al mundo de los dinosaurios. De hecho, nunca he estudiado paleontología y es como una espinita clavada que tengo en mí. Muchas veces se lo digo a mi gente, en plan de algún día estudiaré paleontología por gusto, aunque no pueda dedicarme a ello, pero por gusto y por decir, lo he estudiado, me encanta y quiero saber aún más. Todo ese respeto, todo ese amor, toda esa curiosidad que siento por los dinosaurios, de no ser por Parque Jurásico, posiblemente no lo hubiera tenido nunca. No sé, me parecen unas series fascinantes que no dejan de sorprenderme cada día. Bueno, supongo un poco que la misma que en todo el mundo, ¿no? El despertar un poco el interés por esos animales que vivieron hace millones de años y bueno, de los que realmente en el colegio y en el instituto no se explica gran cosa. Si dijera que no, mentiría. Porque básicamente yo me pasé todo el periodo de instituto, es decir, desde que entré en la ESO hasta que salí de bachillerato, queriendo ser paleontólogo y queriendo investigar dinosaurios. Al final he conseguido ser biólogo, estar en
investigando sobre paleontología, pero no sobre dinosaurios, sino sobre otros animales. Pero sin duda ha sido una de las cosas que ha marcado mi vida y ha sido siempre como la inspiración que me ha llevado a ser lo que soy hoy, que es un estudiante de paleontología que quiere dedicarse a eso mientras pueda. Sí, Parque Jurásico tuvo una gran influencia en mí, más que nada porque, bueno, soy ilustrador, soy dibujante y aparte ya me gustaban los dinosaurios de antes y Parque Jurásico me terminé de enamorar de ellos. Y a día de hoy, de hecho, suelo realizar ciertos trabajos de paleoarte, dibujar fósiles, dinosaurios, hacer reconstrucciones, en fin, y si queréis echar un vistazo, nada mejor que mi Instagram, titulado, ¡oh sorpresa!, Diego dibuja dinosaurios. Para mí Jurassic Park fue un primer acercamiento a algunos conceptos de ciencia, como pueden ser los genes, el ADN, esto que explican en la animación esta que explica Mr. ADN. Pues bueno, son conceptos que tú en tu vida estudiantil no ves hasta final o hasta últimos cursos de instituto. Y bueno, el verlos cuando era un niño, pues me causaron interés un poco aprender qué era el ámbar, esa cosa amarilla que parecía una gema, que yo no sabía lo que era. Bueno, todo esto despertó un cierto interés científico en mí y es una cosa que le agradezco un montón a Jurassic Park. He estado pensando y creo que más que influencia a Parque Jurásico, lo que vino junto con Parque Jurásico. O sea, la película influenció muchísimo a la dinomanía y esa dinomanía fue la que me enganchó a mí. Y yo creo que es bastante obvio que sí. Desde pequeño, gracias a esta película, me alucinan los dinosaurios. Recuerdo que estaba empeñado en estudiar paleontología, aunque bueno, luego la vida me ha llevado por otra rama, pero son unos estudios que no descarto estudiar en un futuro. Creo que fue en parte gracias a Parque Jurásico que me empezó a gustar todo el tema del cine y bueno, Spielberg, creo que fue la primera película que vi de Spielberg junto con Hook y Parque Jurásico fue como las películas que me iniciaron en su mundo. Venga, voy a estudiar dinosaurios, quiero saber más sobre dinosaurios y luego ya en un momento en el que estaba en el instituto, que decidí estudiar la carrera de geología, pues también me entusiasmaba, ¿no? Porque sabía que dentro de esa carrera estaba la especialidad de paleontología y de ahí también pues había paleontólogos especializados en el estudio de fósiles de dinosaurios, así que me hacía como mucha ilusión que había elegido estudiar por otras razones geología, pero que podía ver algo de esta rama de la ciencia que me gustaba tanto, del estudio de la paleontología y del estudio de dinosaurios, pero desde luego tuvo esa influencia sobre mí de querer conocer más sobre los dinosaurios, de ver a científicos haciendo un trabajo que, aunque luego se les fue un poquito de las manos, pero que era súper bonito, ¿no? El de llevar a la vida otra vez dinosaurios, pero todo ello gracias al estudio de fósiles y toda esa ciencia que hay detrás de la película. Creo que Parque Jurásico marcó a una generación y nos hizo interesarnos por la paleontología. Es más, yo recuerdo que durante mis cumpleaños pedía muchísimas enciclopedias de dinosaurios porque me encantaban. Pues puede que la influencia que tuviera Parque Jurásico sobre mí fuera que los juguetes que tuviera en mayor medida fueran dinosaurios, fueran juguetes de dinosaurios y posiblemente de que a partir de esa película y ese gusto por los dinosaurios se desarrollara esa vocación y ese placer por los animales y la naturaleza que tengo. No lo sé. Y soy paleontóloga gracias a que vi esa peli, después me leí los libros y después de leer el primero dije, yo quiero ser científica. Y bueno, pues en el libro aparecían muchos científicos, había ingenieros genéticos, había paleontólogos, pero a mí lo que más me gustaba era el componente de campo, ¿no? El paleontólogo que trabajaba en el campo, que es el que vivía más aventuras. Claro, el ingeniero estaba en el laboratorio todo el rato. Y yo quería ser esa científica, ¿no? Esa científica que corría aventuras. Luego ya pues empecé a estudiar geología, terminé paleontología y me di cuenta que no todos son dinosaurios y terminé estudiando pues ratoncillos del Mioceno. Para mí tuvo mucha influencia, me empecé a interesar por todo este mundillo, me compraba las películas, las veía una y otra vez, soñaba con ir algún día a Isla Nublar y ver un parque así que se puede decir que sí, que influyó bastante en mi adolescencia y a día de hoy sigue siendo mi película favorita. Que me caló en el sentido de coleccionar movidas de dinosaurios. O sea, yo me acuerdo con Parque Jurásico... Bueno, la mayor influencia es que como es una de las películas más citables de la historia, pues básicamente te encuentras en tu vida diaria diciendo Clever Girl o Chaos o Life Finds a Way o todo ese tipo de historias, ¿no? O
estabas tan concentrado en pensar si podías que no te paraste a pensar si debías, ¿no? Y así todo el rato. En mí tuvo muchísima influencia, claro. Ahora mismo, pues gracias a Parque Jurásico, gracias a la influencia que me dejó, hago lo que me gusta, que subir vídeos a YouTube y puedo vivir de ello. Y la verdad es que estoy muy contento del momento en el que quise ver Parque Jurásico. Por supuesto, y precisamente Ian Malcolm es el personaje que más influencia tuvo. ¿Qué es eso de la teoría del caos? ¿Por qué suena tan bien eso del principio de incertidumbre de Heisenberg? Y es que más allá de la pasión que tenemos casi todos los niños por los dinosaurios, yo también quería saber qué era todo eso. Y es curioso porque hoy parte de mi trabajo se basa en intentar entender la dinámica de las partículas dentro del LHC que están gobernadas muchas veces por el caos. Pues sí, para mí Parque Jurásico supuso poder ver por primera vez dinosaurios que parecían reales, porque hasta el momento solo había visto dinosaurios en películas como El Valle Encantado de dibujos, una recreación más fiel a lo que pudo haber sido el mundo del Mesozoico. Me ha influido mucho. Claro, coño, es que lo que te digo, si es mi religión. Sí, definitivamente sí. Y por eso soy paleontólogo a día de hoy. A mí los dinosaurios me gustaban ya de antes, es decir, antes de los 4 años yo ya estaba echado a perder. Con los dinosaurios ya me gustaban, me los sabía de pequeño y tal. Pero con Parque Jurásico, pues como a tanta y tanta otra gente de mi generación, o de mi edad, años arriba, años abajo, fue lo que acabó ya de trastocar esto. Pues esto es complicado de decir porque yo he querido ser paleontóloga desde los 4 años y era bastante antes de que saliera Parque Jurásico, pero sí que es verdad que me agradó muchísimo ver en la pantalla pues ideas, ¿no? De lo que se llamaba, lo que es la Dinosaur Renaissance, verlas en pantalla, ¿no? Cosas que yo ya había visto en documentales, en libros. Verlas reflejados en pantalla fue un gran impacto para mí y quizás como que reforzó mi idea de decir, bueno, quiero ser paleontóloga, ¿no? Y no sé si de forma indirecta hayan contribuido a que haya decidido estudiar biología. Jurásico Total pues seguramente no existiría si yo no hubiera visto Jurassic Park, así que... Creo que ha sido, bueno, y es mi peli favorita y gracias a ello me dedico a la ilustración. Y dije, yo quiero ser igual, quiero poder crear otros mundos, aunque sea sobre el papel, y dejar volar mi imaginación. Siempre me he enorgullecido un montón de decir que a mí ya me gustaban mucho los dinosaurios antes de Parque Jurásico, que ya quería dedicarme a ellos, pero es justo, es lícito darle algo de crédito de que hoy en día sea paleontólogo y me dedique tanto a divulgación como a investigación paleontológica. No creo que sea justo decir que no haya peso en Parque Jurásico, porque mi vida misma no sería la misma si ese niño de 9 años no hubiera ido al cine aquel día, si no hubiera visto esa película, porque me ha marcado, me ha convertido en un fan absoluto de la saga toda mi vida. Sus bandas sonoras me han acompañado durante mis exámenes, durante mi doctorado, durante todo. Es justo. Definir con 2 palabras qué es Jurassic Park es la pregunta más difícil que me podíais hacer. Si tuviera que definir Jurassic Park con una palabra o 2, está jodida, ¿eh? Buah. Joder, es que esta es difícil, ¿eh? La vida se abre camino. Creo que diría un sueño. Es muy difícil condensar tantos sentimientos, emociones y cosas en 2 palabras. Yo diría que es menos es más. Ese uso súper inteligente de los recursos visuales y los efectos especiales que una peli imperecedera que no envejece, que la vuelves a ver en el cine, que es igual de impactante, igual de mágica. Una frase que resume perfectamente Parque Jurásico es: no hemos reparado en gasto. Atronadora, porque durante toda la película tenemos a esos dinosaurios, ¿no?, haciendo sus sonidos característicos. Para mí Jurassic Park es parte de mi infancia, es uno de los motores de mi infancia. Dinosaur Renaissance, es decir, el renacimiento de los dinosaurios, el resurgir de los dinosaurios, porque Parque Jurásico al fin y al cabo fue plasmar en cine esas hipótesis, esa revolución en el mundo de la paleontología de dinosaurios que se está dando en las últimas décadas inmediatamente anteriores.
pues muy difícil porque me ha hecho vivir tanto y me ha metido tanto en su mundo que ahora dejarlo en unas palabras, pues yo qué sé, pues en plan mamarracho, es un sueño jurásico o fantasía jurásica, no sé, porque no te puedo concretar más. El Mozart del cine de ciencia ficción, así lo definiría Jurassic Park. Una aventura a hace 65 millones de años. Es aventura, es acción, es ciencia. No hay palabras para ella. ¿Qué es Parque Jurásico? Parque Jurásico es esto. Un antes y un después en el cine con animatrónicos. Jurassic Park mola. Espectacular, inolvidable, maravillosa, impresionante. Emoción. Para mí implica una gran emoción. Un clásico. Es la pura definición de lo que es un clásico. Nostálgica y maravillosa. Ciencia ficción. Insaciable. Pura emoción. ¡Salud, chica! La aventura de mi vida, yo creo. Una pasión. Emocionante. Brillante. Caos. Y la cabra. Un sueño hecho realidad. Tenía unas pensadas y justo se me ha olvidado y he dicho... ¿Qué era la ¿Sabes pasión? qué? Yo pensaba que ibas a Una- decir una película. Una mentora. ¡De mentora! Na 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 na. Vamos a volver a empezar. ¡Siguiente! ¿Volvemos a empezar? No. No, que corte. Pa 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 pa. Alex, que tienes un dinosaurio al lado. Tun 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 tururun, turun, tun tun. Tururun, tururun, no, 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 no. ¡Fantástico! ¡Corten! Escena número 2. Y plaqueta. ¡Que viva Parque Jurásico! Ni